¿Alguna vez has sentido que algo oscuro influye en tu vida sin que puedas explicarlo? A lo largo de la historia, el enemigo ha encontrado formas sutiles de operar en el mundo, ocultándose detrás de apariencias inofensivas. 2 Corintios 11:14 nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas veces hemos cruzado caminos con fuerzas espirituales sin siquiera darnos cuenta. Hoy exploraremos 4 demonios que han estado presentes en tu vida, influyendo en tus pensamientos, decisiones e incluso en tu fe, sin que lo hayas notado. Te revelaremos cómo reconocer su presencia y, más importante aún, cómo vencerlos con el poder de Dios. ¿Estás listo para abrir los ojos espirituales y descubrir la verdad que ha estado oculta ante ti? Desde tiempos antiguos el mundo espiritual ha sido una realidad innegable, pero no siempre visible a simple vista. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos encontramos bajo influencias que no podemos explicar, emociones que nos abruman sin motivo aparente, pensamientos que parecen surgir de la nada y actitudes que poco a poco nos alejan de la luz de Dios. La Escritura nos advierte con claridad en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras nos revelan que el enemigo no siempre actúa de manera evidente. A veces más su estrategia es mucho más sutil: sembrar discordia, fomentar el miedo, debilitar la fe o incluso convencernos de que su influencia no existe. Y así, sin darnos cuenta, hemos abierto la puerta a demonios que han caminado a nuestro lado sin que lo supiéramos. La Biblia nos presenta numerosos relatos de personas que enfrentaron estas fuerzas invisibles, muchas veces sin percatarse de su presencia, hasta que las consecuencias fueron ineludibles. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Judas Iscariote. Durante años caminó junto a Jesús, vio milagros con sus propios ojos, escuchó las enseñanzas directamente de los labios del Maestro, y aún así su corazón se oscureció progresivamente. Lucas 22:3 nos dice: entonces Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno del número de los 12. Este versículo nos deja ver que Judas permitió que su corazón fuera trabajado por el enemigo mucho antes de traicionar a Jesús. Probablemente comenzó con pequeños pensamientos de codicia, justificaciones internas, dudas que parecían insignificantes. Poco a poco, sin que se diera cuenta, el enemigo fue tomando dominio hasta el punto en que se convirtió en su instrumento. Así es como estas fuerzas operan. No llegan anunciándose con un estruendo, sino que se infiltran en lo cotidiano, disfrazadas de pensamientos inocentes, hábitos aparentemente inofensivos o incluso de sentimientos que creemos completamente nuestros. Jesús mismo advirtió sobre esta realidad en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y lo hace con astucia, con engaño, con promesas vacías que al principio parecen traer satisfacción, pero terminan en ruina. No es casualidad que muchas personas sientan una lucha interna constante, un peso inexplicable en sus vidas, ciclos de derrota que se repiten una y otra vez sin una razón aparente. La verdad es que detrás de estas situaciones muchas veces hay una batalla espiritual que se libra sin que lo sepamos. El profeta Elías también vivió en carne propia la opresión de esta fuerza. Después de haber derrotado a los profetas de Baal,
y haber visto la manifestación del poder de Dios de manera espectacular, cayó en un estado de miedo y desesperación. 1 Reyes 19:4 nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo podía un hombre que había sido testigo de milagros tan poderosos llegar a este punto? La influencia espiritual negativa no siempre se manifiesta de manera violenta o evidente. A veces simplemente siembra la semilla de la desesperanza, del agotamiento, del abandono. Elías, en su agotamiento, creyó la mentira de que estaba solo, de que su trabajo había sido en vano, de que no tenía más fuerzas para continuar. Pero Dios, en su misericordia, lo fortaleció, porque la verdad era otra. No estaba solo. Su propósito aún no había terminado y el enemigo solo había intentado sofocar su fe con un espíritu de desánimo. Muchos de nosotros hemos sentido lo mismo sin darnos cuenta del origen de esos sentimientos. Pensamos que solo estamos pasando por una mala racha, que tal vez es normal sentirnos así. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos ignorar la batalla espiritual que nos rodea. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos sido devorados sin siquiera notarlo? ¿Cuántas decisiones hemos tomado bajo la influencia de fuerzas que no entendemos? La historia de Caín es otra prueba de cómo el enemigo trabaja en la mente y en el corazón sin que la víctima lo perciba. En Génesis 4:6-7 Dios le advierte: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba mostrando que había algo en su interior que debía corregir. Un sentimiento que estaba tomando control de él. Sin embargo, Caín ignoró la advertencia y poco a poco dejó que el resentimiento creciera hasta que finalmente lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. El enemigo opera de esta manera: siembra semillas pequeñas que parecen inofensivas, pero si no las identificamos y las cortamos desde la raíz, terminan por destruirnos. Un pensamiento de envidia, una palabra de resentimiento, un sentimiento de frustración pueden convertirse en la cadena que nos ate sin que nos demos cuenta. Jesús lo dejó claro en Juan 8:44, cuando habló sobre Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si su naturaleza es la mentira, entonces su estrategia principal será engañarnos para que no veamos su presencia en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia vemos cómo estas influencias espirituales operan con el mismo patrón. Se presentan como pensamientos, emociones o deseos legítimos, pero si no somos vigilantes, terminan controlando nuestras vidas. El rey Saúl, por ejemplo, comenzó su reinado con la bendición de Dios, pero la desobediencia y el miedo lo llevaron a ser atormentado por un espíritu maligno. 1 Samuel 16:14 nos dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No fue un cambio repentino, sino un proceso en el que permitió que su orgullo, su inseguridad y su falta de confianza en Dios abrieran la puerta a esta influencia. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto y nos dejó una clave para resistir: la palabra de Dios.
Cada vez que Satanás intentó tentarlo, Jesús respondió con las Escrituras. En Mateo 4:4, cuando el enemigo quiso manipularlo, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la clave para identificar y vencer estas influencias. Conocer la verdad, estar firmes en la palabra, reconocer cuando un pensamiento, un sentimiento o una situación están siendo manipulados por fuerzas espirituales que buscan nuestra destrucción. En la vida cotidiana esto se traduce en momentos en los que sentimos un peso inexplicable, en pensamientos que parecen repetirse sin motivo, en situaciones que se repiten una y otra vez en nuestra vida, como si estuvieran diseñadas para hacernos caer en el mismo error. No es coincidencia, no es simplemente mala suerte, es una batalla espiritual. Y la única manera de salir victoriosos es reconocerla, enfrentarnos a ella con la autoridad que nos ha sido dada en Cristo y cerrar las puertas que sin darnos cuenta hemos abierto. Dios nos ha dado las armas para luchar y vencer. Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El enemigo no podrá prevalecer contra aquellos que han sido cubiertos por la verdad, la fe y la justicia de Dios. Pero el primer paso es abrir los ojos, reconocer la presencia de estas influencias y enfrentarlas con la luz de la palabra. Solo así podremos liberarnos de aquello que ha estado operando en nuestra vida sin que nos diéramos cuenta. El enemigo no solo opera con estrategias evidentes, sino que trabaja en la sombra, manipulando emociones y pensamientos para alejarnos del propósito divino. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 13:25, cuando habló de cómo el enemigo siembra cizaña entre el trigo mientras los hombres duermen. Este pasaje revela que muchas de sus influencias no son detectadas de inmediato, sino que crecen en silencio hasta que su impacto es imposible de ignorar. Así ha actuado desde el principio, aprovechándose de la falta de vigilancia y discernimiento espiritual para infiltrarse en la vida de las personas sin que éstas lo perciban. Uno de los ejemplos más claros de esto se encuentra en la historia del rey Acab y su esposa Jezabel. A simple vista su reinado parecía fuerte, pero en el trasfondo la influencia de Jezabel introdujo idolatría y corrupción espiritual en Israel. 1 Reyes 21:25 señala: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. No se trató de una imposición repentina, sino de una influencia progresiva que lo llevó a actuar en contra de la voluntad de Dios. Este patrón se repite constantemente. Lo que comienza como una pequeña desviación se convierte en una fortaleza que controla pensamientos y decisiones. El enemigo busca alterar la percepción de la realidad, distorsionando lo que Dios ha establecido como verdad. En Génesis 3:1, la serpiente cuestionó la instrucción divina con una pregunta engañosa: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No negó la palabra de Dios, sino que la tergiversó, sembrando duda en el corazón de Eva. Desde entonces ha utilizado la misma estrategia, presentando mentiras disfrazadas de verdad para debilitar la fe y desviar la obediencia. Jesús lo confrontó directamente en Juan 8:44, llamándolo padre de mentira, mostrando que su naturaleza es engañar y que aquellos que no están firmes en la verdad corren el riesgo de ser arrastrados por sus influencias. La Escritura revela que una de las tácticas más comunes del enemigo es provocar orgullo en el corazón humano, haciéndolo creer que no necesita depender de Dios. Esto fue lo que llevó a la caída de Satanás mismo, como se describe en Isaías
14, 13 a 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Esta misma altivez ha sido utilizada para engañar a muchos, convenciéndolos de que pueden establecer sus propios estándares morales y que la autoridad de Dios es prescindible. Proverbios 16, 18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quienes permiten que el orgullo crezca en sus corazones terminan resistiendo la corrección divina, lo que los deja vulnerables a influencias espirituales que los alejan de la verdad. La idolatría es otra forma en la que el enemigo logra desviar a las personas sin que se den cuenta. En el Antiguo Testamento esto se manifestaba en la adoración de imágenes y dioses falsos, pero en la actualidad adopta formas más sutiles, como la obsesión por el poder, la aprobación de los demás o el materialismo. Ezequiel 14:3 lo expresa con claridad. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro. No es necesario postrarse ante una estatua para caer en idolatría. Basta con permitir que algo tome el lugar de Dios en la vida de una persona. Otra forma en la que opera el enemigo es a través del miedo paralizante que impide avanzar en la voluntad de Dios. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, el enemigo busca sembrar temor para debilitar la fe, como lo hizo con los espías que exploraron la tierra prometida en Números 13. Aunque Dios había prometido entregarles la tierra, su informe estuvo lleno de dudas y desaliento, hasta el punto de declarar en Números 13:33: también vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Este temor colectivo impidió que el pueblo entrara en la promesa de Dios, y es la misma estrategia que continúa operando hoy, limitando el propósito divino en la vida de quienes creen más en sus circunstancias que en la palabra de Dios. Cuando se permite que el miedo controle las decisiones, la fe se debilita y se cae en una postura de derrota antes de siquiera haber intentado avanzar. Jesús reprendió a sus discípulos por esto cuando se enfrentaron a una tormenta en el mar. En Mateo 8:26 les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En lugar de ser dominados por el miedo, debían haber confiado en que Él tenía autoridad sobre cualquier circunstancia. El engaño del enemigo también se manifiesta en la normalización del pecado, haciendo que las personas lo justifiquen en lugar de confrontarlo. En Isaías 5:20 se advierte sobre esta distorsión. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Esto es precisamente lo que ocurrió en los días de Noé, cuando la maldad se había multiplicado hasta el punto en que Génesis 6:5 describe: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es una de las estrategias más peligrosas del enemigo, porque cuando las personas dejan de ver el pecado como algo dañino, pierden la capacidad de discernir y se apartan de la voluntad de Dios sin darse cuenta. El proceso de endurecimiento del corazón es gradual. Hebreos 3:13 advierte: exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que comienza con una concesión pequeña puede convertirse en una fortaleza que impide escuchar la voz de Dios. Es por eso que la Escritura insiste en la importancia de permanecer vigilantes y no dar lugar a la tentación. Santiago 4:7
da la instrucción clave. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La victoria sobre estas influencias espirituales solo es posible cuando se reconoce su presencia y se ejerce la autoridad dada por Dios. Lucas 10:19 declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, esta autoridad solo puede ejercerse desde una relación genuina con Dios. Hechos 19:13-16 relata la historia de unos exorcistas que intentaron usar el nombre de Jesús sin conocerlo realmente, y fueron vencidos por el espíritu maligno que intentaban expulsar. Esto demuestra que la autoridad espiritual no proviene de palabras vacías, sino de una vida sometida a Dios. El enemigo siempre intentará operar en la oscuridad, pero la luz de la palabra de Dios expone su engaño. Efesios 5:11 lo deja claro: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Solo a través de la verdad se puede reconocer y resistir la influencia de estas fuerzas espirituales. No es suficiente saber que existen. Es necesario estar equipados con la armadura de Dios para permanecer firmes en la fe y caminar en la victoria que ya ha sido asegurada en Cristo. El enemigo opera con astucia, aprovechando cada oportunidad para sembrar dudas, debilitar la fe y desviar del propósito divino. Su estrategia no es siempre evidente, sino progresiva, introduciendo pensamientos y actitudes que poco a poco alejan a las personas de la verdad. Desde el principio, su táctica ha sido distorsionar la palabra de Dios, como lo hizo en el huerto del Edén, presentando la mentira con apariencia de verdad. Génesis 3:4-5. Muestra cómo la serpiente engañó a Eva diciéndole: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que parecía una revelación era en realidad un acto de rebeldía disfrazado de iluminación. Así continúa actuando, susurrando ideas que parecen inofensivas, pero que conducen a la separación de Dios. Jesús advirtió sobre esto cuando habló de los falsos profetas, describiéndolos en Mateo 7:15 como lobos rapaces que vienen disfrazados de ovejas. No se presentan como amenazas evidentes, ¿no?, sino como influencias sutiles que poco a poco modifican la percepción de la verdad. La historia del pueblo de Israel ilustra esta realidad. A lo largo de su historia, cada vez que se apartaron de Dios, no fue debido a un cambio drástico, sino a un proceso progresivo de tolerancia hacia costumbres ajenas a la voluntad divina. Jueces 2:11-12 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. La idolatría no comenzó de inmediato, sino con pequeñas concesiones que al final llevaron a una apostasía total. El enemigo sabe que la distracción es una herramienta poderosa para debilitar la relación con Dios. En Lucas 10:40, Marta estaba tan preocupada con los quehaceres que perdió la oportunidad de estar a los pies de Jesús, mientras que María escogió lo más importante. Jesús le dijo en Lucas 10:41-42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No siempre se necesita una tentación evidente para alejar a una persona de la presencia de Dios. Basta con llenarla de preocupaciones y distracciones que le impidan enfocarse en lo eterno.
En el libro de Daniel se muestra cómo las estrategias del enemigo no solo afectan individuos, sino naciones enteras. Daniel 10:13 habla de un conflicto espiritual en el que un príncipe demoníaco intentó impedir que el mensajero de Dios llegara con una respuesta. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este pasaje revela que detrás de muchas situaciones aparentemente naturales hay una batalla espiritual que busca obstaculizar los planes de Dios. La confusión es otra de las tácticas utilizadas para sembrar división y debilitamiento espiritual. En 1 de Reyes 18:21, Elías confrontó al pueblo diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La indecisión es una forma de atadura que impide avanzar en la voluntad de Dios. Cuando la verdad se mezcla con el engaño, el resultado es un estado de tibieza espiritual que, como advierte Apocalipsis 3:16, provoca que Dios vomite a los indiferentes. El profeta Isaías habló de la ceguera espiritual que impide reconocer la verdad. En Isaías 6:9-10 Dios le dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta condición no es el resultado de una ignorancia intelectual, sino de una resistencia espiritual que endurece el corazón y cierra la mente a la verdad. Pablo advirtió que en los últimos tiempos habría un aumento de esta influencia engañosa. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se describe cómo el enemigo operará con señales y prodigios mentirosos para apartar a quienes no aman la verdad. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quienes no están firmes en la palabra son más vulnerables a estas influencias que manipulan las emociones y la percepción de la realidad. El libro de Apocalipsis revela que una de las mayores estrategias del enemigo es la acusación. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, mostrando que una de sus tácticas es mantener a las personas atrapadas en la culpa, recordándoles sus errores y haciéndoles creer que no son dignas del perdón de Dios. Sin embargo, la Escritura declara que en Cristo hay redención, como lo expresa Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A través de la culpa, el enemigo busca impedir que las personas se acerquen a Dios, haciéndoles creer que no hay restauración posible. En el Evangelio de Marcos se presenta un caso de influencia demoníaca en el que un hombre estaba completamente dominado por una legión de espíritus inmundos. Marcos 5:4-5 describe su condición. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Esta historia muestra que cuando el enemigo toma dominio sobre una persona, su propósito es destruirla, pero también deja claro que ninguna fuerza de oscuridad puede resistir el poder de Cristo. En Marcos 5:8, Jesús le ordena salir. Sal de este hombre, espíritu inmundo. En un instante, aquel que había estado atormentado quedó libre.
demostrando que la autoridad de Dios es absoluta sobre cualquier influencia del enemigo. El Salmo 91 es una declaración de protección para quienes confían en Dios, asegurando que ningún plan del enemigo podrá prevalecer contra aquellos que permanecen bajo su cobertura. En el versículo 13 se proclama: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta imagen representa la victoria sobre cualquier influencia maligna cuando se habita en la presencia de Dios. Pablo instruyó a los creyentes a estar preparados para la batalla espiritual con la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada parte de esta armadura representa un aspecto de la vida espiritual que protege contra el engaño y la opresión. La verdad es el cinturón que sostiene todo. La justicia es la coraza que protege el corazón. El evangelio es el calzado que permite avanzar sin miedo. La fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo. La salvación es el casco que cubre la mente. Y la palabra de Dios es la espada que derrota cualquier argumento contrario a la verdad. En Apocalipsis 20:10 se declara el destino final del enemigo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su derrota ya está decretada y quienes permanecen firmes en Cristo no tienen por qué temer. La clave para vencer no está en la fuerza humana, sino en la autoridad divina que ha sido dada a los que caminan en obediencia a su palabra. El enemigo ha utilizado sus estrategias a lo largo de la historia, moldeando sociedades, influenciando culturas y manipulando corazones sin que muchos siquiera lo noten. Su astucia radica en la normalización de sus métodos, en la manera en que introduce sus artimañas dentro de la rutina diaria, camuflándose entre los pensamientos comunes, disfrazándose de ideas que parecen inofensivas, convirtiéndose en hábitos difíciles de cuestionar. Desde la caída de la humanidad, su intención ha sido la misma: desviar la mirada del Creador, debilitar la fe y romper el vínculo que une al hombre con Dios. La Escritura lo advierte en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No es solo un ataque directo contra aquellos que buscan a Dios, sino una estrategia para mantener a las personas atrapadas en un sistema de engaño donde la verdad se oculta y la mentira se convierte en norma. Las trampas que se presentan hoy no son diferentes de las que se relatan en la Biblia. Lo que ha cambiado es la forma en que se manifiestan. En tiempos antiguos los profetas advirtieron sobre los falsos dioses, los ídolos de madera y piedra que desviaban al pueblo de la adoración genuina. Jeremías 10:3-5 describen estos ídolos como obras de manos de hombre, incapaces de hablar, moverse o hacer el bien. Pero a pesar de su inutilidad, el pueblo los seguía. La idolatría no desapareció con el tiempo, solo adoptó nuevas formas sofisticadas, integradas en la vida cotidiana. Ahora no se presentan como figuras talladas, sino como ideologías, placeres, ambiciones disfrazadas de éxito, valores alterados que se infiltran lentamente hasta que se establecen como verdades indiscutibles. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And
as the fields go rushing by, I feel the echoes rising in the night. On this moon. El engaño más efectivo del enemigo es hacer creer que no existe. Si logra que su presencia sea ignorada, que sus obras sean vistas como simples efectos de la naturaleza humana, entonces su poder se multiplica. Jesús lo desenmascaró constantemente, dejando claro que su misión era dividir y destruir. Juan 10:10 expone su propósito con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No busca la confrontación directa porque sabe que aquellos que ven su obra pueden resistirlo. Prefiere la estrategia silenciosa, infiltrándose en la mente, susurrando razonamientos lógicos que conducen lentamente a la desobediencia. La justificación del pecado se convierte en una de sus mayores armas. No necesita apartar a las personas de Dios de inmediato, solo sembrar la idea de que pueden servir a dos señores, que pueden mantener su fe mientras se permiten ciertos desvíos, pequeños compromisos que parecen insignificantes hasta que se convierten en cadenas inquebrantables. El pueblo de Israel cayó en esta trampa repetidas veces. En Números 25 se narra cómo los hijos de Israel comenzaron a involucrarse con las hijas de Moab, participando en sus sacrificios y adorando a sus dioses. No fue una imposición repentina, sino un proceso de aceptación progresiva, una integración sutil que terminó llevándolos a la idolatría sin que se dieran cuenta del peligro. Dios envió juicio porque no se trataba solo de un acto de desobediencia externa, sino de una contaminación interna que afectó su identidad como pueblo santo. La historia se repite constantemente porque la naturaleza del engaño no ha cambiado. Cuando el pecado se reviste de costumbre, cuando se le otorga el nombre de tolerancia, cuando se le justifica como evolución del pensamiento, entonces se abre la puerta para que el enemigo actúe con plena libertad. La influencia espiritual no se limita a la mente o las emociones, sino que afecta incluso las decisiones más cotidianas. La historia del rey Saúl es un reflejo de cómo la desobediencia constante crea un vacío que el enemigo aprovecha. Primera, Samuel 16:14 relata: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No fue un cambio repentino, sino el resultado de una vida que había resistido la voluntad divina en múltiples ocasiones. El temor, la inseguridad y el orgullo crearon el ambiente perfecto para que el enemigo encontrara un lugar donde operar. Esto sigue ocurriendo cuando se le da espacio al resentimiento, cuando la amargura se arraiga en el corazón, cuando la soberbia impide reconocer los errores y aceptar la corrección de Dios. El engaño también se infiltra en la forma en que las personas perciben la verdad. Isaías 5:20 advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Cuando la moral se define según la conveniencia y no según los principios eternos de Dios, el resultado es una generación que rechaza la corrección, que se ofende ante la reprensión, que rechaza la existencia del pecado, porque reconocerlo implicaría la necesidad de cambiar. El enemigo ha trabajado con paciencia para que la verdad de Dios sea considerada intolerante, para que las advertencias de la Escritura sean vistas como discursos anticuados, para que el pecado ya no se llame pecado, sino libertad personal. La misma estrategia que utilizó con Eva sigue vigente: convencer de que Dios está limitando en lugar de protegiendo, que sus mandatos son restricciones en lugar de caminos de vida. El mundo espiritual no es un concepto abstracto,
sino una realidad constante que determina el rumbo de las vidas, las naciones y las generaciones. Daniel 10, 12 a 13 revela una escena impactante en la que un ángel enviado por Dios fue retenido durante 21 días por un príncipe demoníaco hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. Este pasaje demuestra que detrás de cada evento visible hay un conflicto invisible, una lucha que no se percibe con los ojos físicos, pero que afecta directamente la vida de las personas. La oración y la búsqueda de Dios no son solo prácticas religiosas, sino herramientas que desatan intervención divina en medio de estas batallas. El enemigo sabe que el poder de Dios es absoluto, que su destino final ya está decretado. Su única opción es engañar a tantos como pueda, arrastrarlos a la misma condenación. Apocalipsis 12:12 dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Su furia no es desorganizada, sino calculada. Su plan no es evidente, sino meticuloso. Utiliza la distracción para apartar la mirada de Dios, la confusión para sembrar dudas sobre la verdad, la condenación para hacer creer que no hay posibilidad de restauración, la autosuficiencia para convencer de que no se necesita de Dios, la desesperanza para hacer que se abandone la fe». Cada una de estas estrategias tiene un mismo propósito: robar la relación con Dios, alejar a las personas de su propósito eterno. Sin discernimiento es imposible reconocer su obra. Sin una vida cimentada en la Escritura es fácil caer en sus engaños. Efesios 6:12 recalca que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. No se puede enfrentar un enemigo invisible con armas naturales, ni se puede vencer el engaño sin la verdad. Jesús dejó claro que solo la verdad puede traer libertad, y esa verdad solo se encuentra en la palabra de Dios. Juan 8:32 lo declara con contundencia: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El mayor error que alguien puede cometer no es reconocer la existencia del enemigo, sino subestimarlo. No se trata de vivir con temor, sino con la certeza de que en Cristo la victoria ya ha sido asegurada. Colosenses 2:15 proclama: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su poder ha sido derrotado, su influencia ha sido expuesta, su destino ha sido sellado. Pero aquellos que no están en la luz siguen siendo vulnerables a sus mentiras. La batalla continúa, y la única forma de vencer es permanecer en la verdad, resistiendo con firmeza, sin concesiones, sin abrir ninguna puerta, sin permitir que el engaño se disfrace de normalidad. El enemigo ha perfeccionado su estrategia a lo largo de los siglos, repitiendo los mismos métodos con nuevas apariencias, ajustándose a las debilidades de cada generación. Su propósito no ha cambiado, su meta sigue siendo la misma: desviar, confundir y destruir. Su táctica más efectiva es operar sin ser reconocido, disfrazando su obra para que parezca parte del orden natural de las cosas. Ha logrado que muchas personas caminen bajo su influencia, sin sospechar, que actúen según sus impulsos, creyendo que son propios, que acepten como verdad lo que es un engaño bien diseñado. La Escritura advierte en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se presenta con una imagen de maldad evidente, sino con una forma seductora, con argumentos persuasivos, con ideas que apelan a la razón y a las emociones para apartar a las personas de la voluntad de Dios. El engaño del enemigo no solo afecta individuos, sino sociedades enteras. Desde el principio ha trabajado en la corrupción de los valores,
en la distorsión de la verdad, en la exaltación de lo opuesto a lo que Dios ha establecido. Lo que antes era impensable se convierte en costumbre. Lo que era condenado se acepta. Lo que era advertido como peligroso se abraza con orgullo. En Isaías 5:20 se pronuncia un juicio sobre esta inversión de principios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. No es una simple evolución cultural, es una estrategia deliberada para desensibilizar el corazón humano, para hacer que el pecado ya no parezca pecado, para que la conciencia se entrene en la indiferencia y el temor a Dios desaparezca. La idolatría ha sido una de las armas más recurrentes en su arsenal. En la antigüedad se manifestaba en la adoración de imágenes, en la devoción a dioses falsos, en rituales que desviaban la atención del Creador. Hoy la idolatría sigue presente, pero con una apariencia distinta. Ahora no se inclinan ante estatuas, pero entregan sus vidas a los dioses del placer, del poder, del materialismo. La dependencia de estas cosas se convierte en la nueva forma de adoración, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón se convierte en un ídolo. Ezequiel 14:3 lo expresa claramente. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro. No importa la forma que adopten, el resultado es el mismo, un corazón que ya no pertenece completamente a Dios. El orgullo ha sido el origen de muchas caídas, ¿no? Porque es la raíz de la rebelión contra Dios. Fue el orgullo lo que provocó la caída de Satanás, lo que llevó a que dijera en Isaías 14:13-14, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta misma actitud es la que ha infundido en la humanidad, haciéndola creer que puede definir su propio camino, que puede decidir lo que es correcto sin necesidad de Dios. Proverbios 16:18 advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando una persona se convence de que no necesita ser corregida, de que su juicio es suficiente, de que no tiene que someterse a la voluntad de Dios, entonces el terreno está listo para que el enemigo siembre su destrucción. El miedo es otra de sus herramientas utilizadas para paralizar, para impedir el avance en el propósito de Dios, para sembrar incertidumbre y desesperanza. Dios no diseñó al ser humano para vivir en temor, sino en confianza. Por eso, segundo a Timoteo 1:7 declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, el enemigo introduce pensamientos de duda, proyecta escenarios de fracaso, distorsiona la percepción de la realidad, para que la fe se debilite y las promesas de Dios parezcan inalcanzables. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida, regresaron con un informe contaminado por el miedo. A pesar de que Dios ya había dicho que les entregaría la tierra, su percepción los llevó a declarar en Números 13:33. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. No fue la realidad lo que los detuvo, sino la forma en que la interpretaron, influenciados por el temor en lugar de la fe. La confusión espiritual es otro de los métodos empleados para debilitar la convicción de la verdad. En 1 de Reyes 18:21, Elías confrontó al pueblo de Israel diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La indecisión es una herramienta del enemigo.
porque un corazón dividido es un corazón débil, fácil de manipular. La verdad de Dios es clara, pero cuando se permite que la influencia externa la cuestione, cuando se abren puertas a filosofías que contradicen la Escritura, el resultado es una generación sin dirección, sin identidad, sin fundamento. La tibieza espiritual es una condición peligrosa. Y Apocalipsis 3:16 declara el juicio sobre ella. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El enemigo utiliza el engaño como su principal arma, porque cuando logra que alguien crea una mentira, lo hace actuar conforme a ella. En Juan 8:44, Jesús dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira, porque su estrategia consiste en ofrecer versiones distorsionadas de la realidad, alterando la percepción hasta que la persona viva en un estado de oscuridad sin darse cuenta. En Génesis 3:1, la serpiente no le dijo a Eva que desobedeciera directamente, sino que la llevó a cuestionar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No negó la instrucción divina, solo la puso en duda. Y a partir de esa duda, la llevó a la transgresión. La estrategia no ha cambiado. Sigue sembrando preguntas disfrazadas de razonamiento. Sigue manipulando emociones para justificar el pecado. Sigue presentando alternativas atractivas para alejar del camino correcto. El legalismo es otra distorsión que utiliza para desviar la verdad. En los tiempos de Jesús, los fariseos habían convertido la ley en un sistema de opresión, imponiendo reglas externas sin transformación interna. Mateo 23:27 los describe como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando la relación con Dios se reemplaza por rituales vacíos, cuando la apariencia toma más importancia que la condición del corazón, entonces se abre espacio para que el enemigo opere a través de una fe superficial basada en el cumplimiento externo sin verdadera obediencia. El enemigo sabe que su tiempo es limitado, que su derrota ya ha sido decretada. Apocalipsis 12:12 lo describe con furia, porque sabe que tiene poco tiempo. Su desesperación lo lleva a intensificar sus ataques, a redoblar sus esfuerzos para engañar, para distraer, para arrastrar a tantos como sea posible. Pero la victoria de Dios ya ha sido establecida, su autoridad es absoluta y su poder no puede ser desafiado. Colosenses 2:15 declara que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su fin está sellado, su caída es inevitable, y aquellos que permanecen en la verdad no tienen por qué temer sus artimañas. La clave para vencer está en la firmeza, en la resistencia, en la determinación de no ceder ante sus engaños. Santiago 4:7 da la instrucción precisa: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tiene poder sobre aquellos que están cubiertos por la verdad, no puede derrotar a quienes están fortalecidos en la fe, no puede prevalecer contra los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. La batalla continúa, pero la victoria ya ha sido asegurada. El enemigo no necesita ruido para operar, no requiere manifestaciones visibles ni señales obvias para ejercer su influencia. Su trabajo es silencioso, progresivo, meticuloso. Introduce pensamientos como semillas pequeñas que, si no se arrancan a tiempo, terminan echando raíces profundas en el corazón y la mente. Sus métodos no han cambiado porque siguen siendo efectivos. No ataca con violencia inmediata, sino con insinuaciones sutiles, con dudas disfrazadas de razonamiento, con deseos aparentemente inofensivos que terminan desviando por completo el camino.
La Escritura advierte sobre su astucia en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero muchos han caído precisamente por esto, porque han ignorado sus estrategias, porque han permitido que sus pensamientos sean moldeados por influencias externas, sin discernir que detrás de ellas hay una intención maliciosa, un plan oculto diseñado para separarlos de la verdad. Las fortalezas espirituales no se construyen de un día para otro. Son estructuras invisibles que se edifican poco a poco, con pensamientos que se repiten, con hábitos que se establecen, con ideas que se normalizan, hasta que se convierten en parte de la identidad de una persona. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo describe la forma en que deben ser destruidas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata solo de resistir la tentación en el momento en que se presenta, sino de desmantelar las estructuras mentales que la han permitido, de reconocer las áreas que han sido influenciadas y someterlas completamente a la autoridad de Dios. El mundo espiritual no es un concepto abstracto, sino una realidad activa que afecta todas las dimensiones de la existencia humana. La Escritura revela que hay fuerzas en constante operación, que existen entidades que buscan interferir en los asuntos de la humanidad, que hay una lucha continua entre la luz y las tinieblas. En Daniel 10, 12-13 se narra un episodio en el que un mensajero celestial fue detenido por una entidad demoníaca, requiriendo la intervención del arcángel Miguel para continuar su misión. Este pasaje muestra que detrás de lo visible hay una guerra en desarrollo, que las oraciones no solo son escuchadas, sino que generan impacto en esta batalla. No se puede vivir con una mentalidad puramente natural cuando la Biblia deja claro que el mundo espiritual es tan real como el físico, que las decisiones, los pensamientos y las palabras tienen consecuencias más allá de lo que los ojos pueden ver. El enemigo trabaja con legalidad espiritual. No puede irrumpir en la vida de una persona sin una puerta abierta, sin un acceso permitido. Su estrategia es lograr que las personas le concedan ese derecho sin darse cuenta, que sus propias acciones le otorguen la autoridad que necesita para operar. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo. Esto significa que hay actos, decisiones y actitudes que pueden permitir su influencia, que hay momentos en los que sin saberlo se cede un terreno que no le pertenece. Cada vez que se justifica el pecado, cada vez que se tolera una conducta contraria a la voluntad de Dios, se está cediendo un espacio, entregando una parte del corazón, abriendo una brecha que luego será difícil de cerrar. El endurecimiento del corazón es una de las consecuencias más peligrosas de esta influencia. Cuando una persona ignora repetidamente la voz de Dios, cuando se acostumbra a vivir en desobediencia sin experimentar convicción, su sensibilidad espiritual comienza a deteriorarse. Hebreos 3:13 advierte sobre este peligro. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, hace que lo que antes generaba culpa se convierta en costumbre, que lo que antes parecía inaceptable se vuelva parte de la normalidad. Cuando esto sucede, la conciencia ya no responde. El arrepentimiento se vuelve superficial. La corrección es rechazada. No es una caída repentina,
sino un proceso gradual en el que el corazón se vuelve insensible a la verdad. La confusión espiritual es otra de las herramientas utilizadas para debilitar la fe. En el 1 Timoteo 4:1 se advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es una simple falta de conocimiento, sino una manipulación deliberada que desvía la comprensión de la verdad. El enemigo no necesita negar la Escritura, solo torcerla, reinterpretarla, sacar versículos de contexto para adaptarlos a una agenda personal. Jesús enfrentó esta táctica cuando Satanás intentó tentarlo en el desierto, citando la misma palabra de Dios, pero con una intención corrupta. Mateo 4:6 relata cómo el enemigo utilizó el Salmo 91 para inducirlo a probar a Dios. Pero Jesús respondió con la verdad, demostrando que conocer la Escritura no es suficiente si no se entiende con el espíritu correcto. El engaño ha sido la herramienta principal del adversario desde el principio. En Génesis 3, la serpiente no forzó a Eva a pecar, solo la convenció de que lo que Dios había dicho no era del todo cierto. Su estrategia sigue siendo la misma, haciendo que la obediencia parezca innecesaria, que el pecado parezca atractivo, que la separación de Dios parezca una forma de independencia. En Juan 8:44, Jesús describe la naturaleza del enemigo con precisión. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Su poder radica en la capacidad de persuadir, en la habilidad de hacer que las personas crean lo que no es real, en distorsionar la percepción hasta que la oscuridad parezca luz. El mayor peligro no está en la presencia del enemigo, sino en la ignorancia de sus métodos. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se trata de conflictos humanos, de simples problemas emocionales o situaciones difíciles. Se trata de una batalla que se libra en otra dimensión, de un enfrentamiento entre la verdad y el engaño, entre la luz y la oscuridad. No se puede combatir con armas naturales, no se puede vencer con lógica humana. La única forma de resistir es con la armadura de Dios, con la verdad que desmantela la mentira, con la fe que bloquea los ataques, con la oración que activa el respaldo divino. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que están firmes en la verdad. Santiago 4:7 da una instrucción clara. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es la clave para la victoria, porque cuando una persona está completamente alineada con su voluntad, no hay espacio para la influencia del adversario. El poder de Dios es absoluto, su autoridad es inquebrantable, su protección es impenetrable para quienes permanecen bajo su cobertura. El desenlace de esta batalla ya ha sido decretado. Apocalipsis 20:10 describe el destino final del enemigo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su derrota es inevitable, su caída ha sido establecida. Solo le queda el recurso del engaño, la manipulación, la distracción. Su tiempo está contado y su único objetivo es arrastrar consigo a tantos como sea posible. La verdad es la única defensa real contra sus artimañas. Juan 8:32 proclama: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay cadenas que puedan resistir la luz de la palabra de Dios. No hay influencia que pueda
permanecer donde su presencia habita. La victoria no es solo una promesa futura, es una realidad presente para quienes caminan en la verdad, para quienes han sido redimidos, para quienes han sido sellados por el Espíritu Santo y han decidido no dar lugar al enemigo. El enemigo ha tejido su influencia en el mundo con tal sutileza que muchos caminan sin notar las cadenas que los atan. Sus huellas no siempre son visibles, su presencia no siempre es obvia, pero su obra se percibe en la desorientación, en la apatía espiritual, en la indiferencia hacia la verdad. No se trata solo de reconocer que existe, sino de comprender que su estrategia más efectiva ha sido la distracción, el desvío lento y progresivo que impide que el alma despierte y reaccione. Mientras el hombre se enfoca en sus propias luchas, en los problemas cotidianos, en las cargas de la vida, el enemigo avanza sin resistencia, asegurándose de que su presencia no sea cuestionada, de que sus influencias sean aceptadas como parte del orden natural de las cosas. Pero la verdad no cambia por la percepción de los hombres. Lo que ha sido declarado en la Escritura sigue en pie, y el desenlace de esta guerra ya ha sido decretado. El tiempo de ignorancia ha terminado. No es posible seguir caminando con los ojos cerrados, justificando lo que se ha normalizado, permitiendo que lo que es incompatible con la voluntad de Dios permanezca sin ser confrontado. Efesios 5:14 proclama: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No se puede permanecer pasivo en medio de una batalla activa. No se puede seguir permitiendo que el enemigo avance sin oposición. Es momento de tomar posición, de asumir la autoridad que ha sido entregada, de cerrar las puertas que han estado abiertas demasiado tiempo. La victoria está asegurada para aquellos que eligen la verdad, pero la decisión debe tomarse con firmeza, sin concesiones, sin espacio para la duda o la complacencia. El mayor engaño del enemigo no ha sido convencer al mundo de que no existe, sino persuadir a muchos de que su influencia es irrelevante. Pero la indiferencia no es protección, la neutralidad no es refugio. La única forma de resistir es permanecer en la luz, porque donde la verdad resplandece, la mentira no tiene lugar. Juan 1:5 declara: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quienes eligen la verdad, quienes rechazan la influencia de las tinieblas, quienes deciden caminar en la autoridad de Dios, no tienen nada que temer. La guerra no es para ser evitada, sino para ser vencida. Y la victoria ya ha sido establecida para los que permanecen en Cristo. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción tiene peso en esta batalla. No hay terreno neutral, no hay espacio para la indecisión. La verdad exige una respuesta y el tiempo para tomarla es ahora. Porque los que reconocen la batalla, los que se aferran a la palabra, los que se revisten con la armadura de Dios, no solo resisten, sino que avanzan, iluminando el camino, derribando fortalezas, deshaciendo toda obra del enemigo. Y en ese avance, la oscuridad retrocede, porque no puede resistir el poder de aquellos que han sido llamados a caminar en la victoria del reino eterno.